Bienvenido a nuestra mirada en profundidad a los hechos menos conocidos sobre la Segunda Guerra Mundial. Comúnmente conocido como uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial dejó una huella imborrable en el mundo. Mucho más allá de las líneas de batalla y las negociaciones políticas, este conflicto global remodeló las sociedades, cambió las economías e influyó en millones de vidas individuales. El conflicto comenzó oficialmente el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, lanzó una invasión de Polonia. Si bien este es generalmente el comienzo de la guerra universalmente reconocido, los historiadores pueden rastrear las raíces de este monumental conflicto hasta numerosos factores políticos y sociales de finales del siglo XIX y principios del XX. Inicialmente conocida como la Gran Guerra, había una esperanza optimista entre muchos de que este conflicto pudiera ser la guerra para poner fin a todas las guerras. Sin que todos lo supieran, el hecho de que el Tratado de Versalles, el tratado que puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial, sentaría las bases para el surgimiento de otro conflicto que alteraría el mundo. Antes de la guerra, hubo muchos puntos de inflexión y acontecimientos significativos que intensificaron aún más las tensiones globales. El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 debilitó gravemente a la flota del Pacífico de Estados Unidos, pero provocó que Estados Unidos entrara en la guerra de manera decisiva. Una de las realidades devastadoras de la Segunda Guerra Mundial fue el Holocausto, un exterminio sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi. Junto con el sufrimiento humano, el Holocausto pone de relieve el surgimiento de ideologías raciales que impulsaron las ofensas más atroces de la guerra. Durante la guerra, hubo numerosos avances tecnológicos y médicos que tuvieron profundos impactos en el mundo de la posguerra. El desarrollo del radar, la invención del motor a reacción, y la implementación de la penicilina fueron solo algunas de las innovaciones que mejoraron drásticamente la existencia y el progreso humanos. La Segunda Guerra Mundial se libró en prácticamente todos los continentes y océanos, mientras los aliados y las potencias del eje luchaban ferozmente por el control. Si bien a menudo se reducen a unas pocas batallas icónicas, la realidad es que estos conflictos fueron parte de estrategias y operaciones más amplias que determinaron los resultados de la guerra. Muchas estrategias y tácticas militares de la Segunda Guerra Mundial todavía se estudian ampliamente en la actualidad. Desde la Blitzkrieg hasta el salto de islas, estas estrategias dieron forma a la naturaleza de la guerra moderna, y sentaron las bases para las teorías militares que surgieron en respuesta. La Segunda Guerra Mundial vio un cambio significativo en los roles de las mujeres, y abrió nuevas oportunidades en la fuerza laboral y el ejército. Las mujeres comenzaron a asumir trabajos y responsabilidades no tradicionales, demostrando que eran tan capaces como los hombres en roles que la sociedad antes consideraba inadecuados para ellas. La guerra también vio el surgimiento de feroces movimientos de resistencia. Estos combatientes llevaron a cabo una guerra de guerrillas, utilizando su conocimiento del terreno local y tácticas no convencionales para obstaculizar a las fuerzas de ocupación y apoyar los esfuerzos de las principales alianzas militares. El resultado y la conclusión de esta guerra vieron los inicios del Proyecto Manhattan, el proyecto ultrasecreto en el que Estados Unidos desarrolló la bomba atómica. El empleo de estas armas destructivas al final de la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva y escalofriante realidad de una posible guerra global. A medida que la guerra llegaba a su fin, se afianzó un sentimiento urgente de reparación y reconstrucción. El establecimiento de las Naciones Unidas en 1945 reconoció formalmente la necesidad de un nuevo enfoque cooperativo de las relaciones internacionales en el próximo periodo de posguerra. El fin de la Segunda Guerra Mundial condujo directamente al inicio de la Guerra Fría, una confrontación ideológicamente cargada y a menudo indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto global dio forma a las relaciones internacionales durante el resto del siglo XX. Si bien los costos humanos y materiales de la Segunda Guerra Mundial fueron asombrosos, la era de la posguerra proporcionó un vívido testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Las naciones se reconstruyeron, las poblaciones se recuperaron y prevaleció un sentimiento de esperanza y optimismo, lo que condujo a una era de crecimiento y prosperidad incomparables. Comunidades y organizaciones de todo el mundo todavía trabajan para honrar y preservar la memoria de quienes lucharon y sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. La ubicuidad de los monumentos de guerra, los museos y los programas de historia viva atestiguan el compromiso continuo de mantener las lecciones del pasado relevantes en el presente. El período de guerra de 19.391.1945, en su conjunto, muestra las más altas expresiones de coraje, fuerza de voluntad y determinación humanos. Es un poderoso recordatorio de que incluso en tiempos de grave adversidad, es posible reunir las cualidades humanas de esperanza y resiliencia, y en última instancia es un testimonio de la condición humana misma. El legado de la Segunda Guerra Mundial resuena en las relaciones internacionales, las organizaciones globales y las políticas internas del mundo. Su memoria sigue siempre presente en la cultura popular, la literatura, el arte y el cine, y sirve como un conmovedor recordatorio de las devastadoras consecuencias de la guerra global. Además, la guerra influyó profundamente en las fronteras y estructuras políticas de los países de todo el mundo.
Muchas naciones obtuvieron su independencia, mientras que otras fueron divididas o absorbidas por entidades más grandes. Estos cambios en el mapa político del mundo continúan influyendo en las relaciones geopolíticas en la era contemporánea. La Segunda Guerra Mundial condujo a la conceptualización y codificación del derecho internacional humanitario. Como respuesta global a las atrocidades masivas de la guerra, estos principios siguen siendo una piedra angular del derecho internacional, y de los esfuerzos para prevenir y castigar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Japón, hogar de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, experimentó la ira de estas nuevas y horribles dimensiones de la guerra. La devastación y el sufrimiento humano de estos acontecimientos sirven como una dura advertencia sobre las consecuencias de permitir que la política global descienda a la horrible realidad de la violencia desnuda. La reconstrucción del mundo de posguerra implicó no solo una reconstrucción física sino también una reimaginación del orden global. Desde la fundación de organismos internacionales hasta el restablecimiento de imperios y naciones coloniales, el mundo posterior a 1945 estuvo moldeado críticamente por las exigencias de reconstruir los sistemas locales e internacionales perturbados por la guerra. Después de la guerra, el panorama geopolítico cambió profundamente. El surgimiento de dos bloques de superpotencias, Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y el Bloque del Este, preparó el escenario para los acontecimientos globales posteriores durante la Guerra Fría. El período de la Segunda Guerra Mundial, y sus consecuencias de posguerra demuestran el impacto significativo que la guerra tiene en las sociedades humanas, tanto en ese momento como durante largos periodos después. La continua relevancia de este difícil capítulo de la historia de la humanidad sirve como un recordatorio duradero del poder, y la necesidad de luchar por la paz.